Navarrete, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, que nos tome la llamada en este momento. Él ofreció hace un rato una conferencia de prensa para anunciar la contrapropuesta económica que plantea el PRD al paquete fiscal que envió el Ejecutivo, el presidente Calderón. Carlos, senador, ¿cómo estás? Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes, enorme gusto saludarte. Al contrario, tengo una cantidad de preguntas enorme que hacerte, espero no aturdirte demasiado, pero... Yo estoy listo, si la audiencia nos aguante, no le cambia de estación, y si tú tienes paciencia, podemos entrar en materia. Voy a entrar de atrás para adelante. Vas a tener que reconocer la presencia del presidente Calderón el día 22 cuando entreguen la medalla a Belisario Domínguez. No me va a provocar ninguna dificultad ni ninguna crisis de conciencia, Pepe. El Senado de la República ha invitado, en los términos que marca la ley, al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a atestiguar la entrega que el Senado hace de la medalla Belisario Domínguez a los familiares del homenajeado, don Antonio Ortiz Mena. Y el presidente del Senado va a dirigir la sesión solemne y recibirá a los poderes que estarán presentes. Punto. Nada más. Es decir, no estás, tienes que actuar como presidente de todo el Senado y no como miembro de un partido. Tengo la obligación política, la obligación constitucional, pero además también tengo la convicción personal, Pepe, de que el presidente del Senado representa una de las instituciones del Estado mexicano, que es una de las cámaras del Congreso de la Unión, que tiene obligaciones legales y políticas, pero además tengo la convicción de que la presencia del presidente Calderón en el Senado facilitará que el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo se haga más fluido en una multitud de temas que tenemos pendientes y en las cuales interactuamos por un lado el presidente y por otro lado el Senado de la República. Pero ¿cómo buscar un diálogo, Carlos, en este momento cuando el Ejecutivo trata de imponer un programa económico de crisis en donde, va contra la ideología de tu partido y de otros partidos de izquierda? Incluso dentro del PRI hay división. Él trata y su partido intenta apoyarlo, es legítimo, pero el Congreso va a tener que construir mayorías parlamentarias en ambas cámaras para determinar lo que acepta del presidente, lo que no acepta del presidente y lo que el presidente no propuso y el Congreso tiene que agregarle. Ese es el régimen de separación de poderes, que en México se conocía poco, hoy existe, Pepe. En México hoy el presidente solo es titular de un poder, del Ejecutivo, pero el Congreso es el poder controlador del Ejecutivo. El Congreso tiene dos cámaras, pluralidad, partidos, senadores y diputados, que estamos pensando en cómo mejoramos las propuestas del Ejecutivo y en cómo hacemos nuevas. Por lo tanto, este diálogo, el hecho de que el presidente Calderón haga llamados un día sí y otro también a que le aprobemos al 100% su paquete, no dificulta el que nosotros le digamos, no, señor presidente, en esto se equivoca usted y no acertó, y se lo vamos a modificar. Si se construye una mayoría parlamentaria en ese sentido, es totalmente legítimo que el Congreso lo haga. ¿Qué es lo inaceptable, Carlos Navarrete? Lo inaceptable primero es el planteamiento global. El presidente se dejó convencer por el equipo hacendario de una propuesta que va a contracorriente de lo que están haciendo todos los países en el mundo, Pepe. En un marco de crisis económica como la que el mundo sufre, en ningún país se están cobrando más impuestos. Por el contrario, empezando por el presidente Obama en Estados Unidos, está trasladando recursos públicos al bolsillo de los contribuyentes y al bolsillo de los consumidores para darles mayor capacidad de compra, en lugar de meterle la bolsa en la bolsa la mano del gobierno para quitarle impuestos. No, está a contracorriente. Grabar el consumo en este momento es que cada mexicano que traiga 100 pesos en la bolsa le va a quedar 98 pesos de golpe. Le van a quitar 2 pesos por el consumo que haga, y eso no es correcto. Ahorita lo que requerimos es que los consumidores, que tú y que yo, y que la gente que nos está escuchando, tenga mayores ingresos de muy diversas maneras. Vaya al mercado, vaya al súper, vaya al tianguis, compre. Que se mueva la economía. Que se mueva la economía. Y el gobierno tiene que garantizar que mediante el presupuesto haya movimiento de economía. Ahora, el gobierno dice es que no tengo dinero porque se me cayó el precio del petróleo. Ese es otro problema. Recursos hay en el mundo y podemos utilizar muchos mecanismos para hacernos de recursos. Ahí es donde ustedes proponen, me refiero, ya el PRD en concreto está proponiendo un mayor endeudamiento. Sí, y no he exagerado, Pepe, entre 0.5 que propone el gobierno y 1.5 que estamos proponiendo nosotros. Entre 60,000 millones que propone el gobierno y 180,000 que proponemos nosotros. Ahí hay recursos. Cuando la economía se mejore, pagaremos esa deuda. Pero no es patear, Carlos, no es patear el bote, es decir, no es echar abajo de la alfombra
ahora lo que está sucio para después volverlo a tener que barrer? Te voy a poner un ejemplo que tú vas a entender y la gente que nos escucha también. Cuando una persona tiene un ingreso de 10,000 pesos mensuales y necesita comprar un refrigerador y una estufa, ¿las puede comprar de golpe? No. Entonces, ¿qué hace? Pues va y saca crédito. Tú y yo hemos sacado cosas a crédito en nuestra vida, sí, porque no tenemos el dinero en la bolsa para comprarlos de golpe. Mucha gente tiene casas, carros, refrigeradores que saca a crédito y va pagando conforme va teniendo posibilidades en el futuro. Eso es lo que está haciendo, debe hacer el país, Pepe. Si en momentos de crisis necesitamos dinero en el bolsillo de la gente, el gobierno tiene que garantizar oportunidad de presupuesto para impulsar empleo, para impulsar competitividad, para sacar adelante las empresas, que las empresas produzcan y vendan y que la gente compre y tenga con qué comprar. Cuando la economía se mejore, entonces podrá aplicar algún impuesto para recuperarse y con eso pagar la deuda que tomó. Están diciendo no al impuesto al 2%, no al 4% en comunicaciones, no al jets en cervezas. 60 millones de mexicanos traemos un celular en la cintura. Y estamos haciendo un enorme esfuerzo por entrar al siglo XXI con un mejor mecanismo de comunicación. Grabar las telecomunicaciones en este momento sería tanto como si en el siglo XIX se grabara la impresión de libros. Es lo mismo. Cuando los muchachos, nuestros jóvenes, nuestros hijos están metiéndose a la internet, están metiéndose a la red, hacen cosas por el celular, hacen cosas por la computadora, esa es la modernidad educativa del siglo XXI. Ahora hay que ponerles un 4% encima. No, es una barbaridad. Ahora, Carlos, yendo más allá, porque hoy lo señala Lorenzo Zambrano de Cemex, en fin, y varios empresarios, yendo más allá, independientemente del corto plazo para resolver el agujero financiero, el país no está creciendo porque no ha habido soluciones de fondo en lo fiscal. Ese es el problema de fondo. Está tocando el tema fundamental, Pepe. El país no tiene un problema solo de finanzas públicas, de que ingresa menos y se quiere gastar más. Ese es un problema. Pero el problema principal que el país tiene, y hay que decirlo una y otra vez, es que tenemos años sin crecimiento económico. Crece más en América Latina Cuba, crece más Bolivia, crece más Uruguay y Paraguay. México está en el fondo del crecimiento económico compitiendo con Haití. Algo estamos haciendo mal, ¿verdad?